¿Qué tal? Estamos en este ciclo de entrevistas de conclusión, esta vez con el doctor en musicología, Edgardo Salinas, quien luego de haberse recibido de licenciado acá en la Universidad Nacional del Rosario, rumbió para otras latitudes y es así que hoy ejerce la docencia en la Universidad de Columbia en Nueva York. Edgardo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por recibirme. Bueno, contanos un poco cómo fue este pasaje de, bueno, la Siberia, ¿no? A llegar a ser docente en la Universidad de Columbia. Bueno, es una historia un poco larga, pero bueno, estudié acá la licenciatura en piano en la famosa Siberia, en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades. Pero yo siempre tuve una inclinación me interesó siempre el lado filosófico, teórico de la música. Y cuando terminé empecé a dar clases ahí mismo en la Siberia y también acá en Rosario, pero siempre tuve la inquietud de continuar estudios de posgrado. En esos momentos, eran los años 90, no había siquiera la posibilidad de hacer un doctorado en musicología, como lo que yo hice después. Así que después se me ocurrió inscribirme para participar en la beca Fulbright, para hacer en principio una maestría. Y para mi propia sorpresa me salió la beca Fulbright. Y así que me fui para Estados Unidos. ¿En qué consiste esa beca? ¿De qué se trata? La beca Fulbright, por lo menos en ese entonces, creo que más o menos todavía está. Es abierto para todas las carreras y lo que te ofrecen es, te cubren una maestría completa por 2 años en alguna universidad de Estados Unidos que te admita como estudiante. ¿Y dónde fuiste? Y yo finalmente fui a una universidad que tiene una escuela de música muy importante que está en Ohio. No es muy conocida acá, pero se llama Bowling Green State University en Ohio. Y tiene una facultad de música muy grande. Y ahí hice mi primera... Bueno, en realidad terminé haciendo dos maestrías. Hice una maestría en piano, que era por la que fui originalmente, y después al mismo tiempo hice una maestría en musicología. Después de eso vino el doctorado. Claro, y después de eso, digamos, yo en principio me fui para hacer la maestría y volver, pero después allá se me dio la oportunidad de hacer un doctorado gané una beca a través de la Universidad de Columbia para hacer el doctorado ahí. Y gracias a esa beca, digamos, me mudé a New York y hice el doctorado en musicología en Columbia. Y terminé ahí en el 2010-2011 y después, bueno, ya me quedé porque estaba como docente en Columbia y ahora también estoy como docente en Juilliard, que para los que saben de música es el conservatorio más prestigioso del mundo, es muy famoso, un lugar soñado para cualquiera que hace música y arte. Edgardo, decías que tu predilección pasa por no solo la música, sino por la cuestión filosófica que rodea la música. La música, ¿no? Como un vehículo del pensamiento, ¿no? Bien, no solo de la música. ¿Podemos hablar de una música situada a esto que tanto se habla, que la música es universal o que la música responde más a cánones o a patrones regionales? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, el tema de la música como lenguaje universal es uno de los mitos más grandes de la cultura occidental, ¿no? Que hay mucho, de esa metáfora hay mucho mismo para hablar, pero en realidad lo único universal sobre la música, yo siempre digo, es su particularidad. Porque justamente cuando vemos las distintas regiones y las distintas culturas, observamos inmediatamente cómo cada cultura tiene su propia música particular. Y que de ninguna manera es universal, porque si no tenemos, digamos, los códigos necesarios para entender cómo transmite una idea o un sentimiento una música de cierta región, nos va a ser indiferente, ¿no? Entonces la música, en definitiva, más que un lenguaje universal, la música es como un lenguaje, ¿no? Si vos pensás de un idioma, si no conoces el idioma no vas a entender, aunque te digan la poesía más hermosa del mundo, no vas a entender lo que te están diciendo. Y con la música es similar, si uno no es capaz de entender, digamos, los patrones culturales con los que opera esa música, ese repertorio, es muy difícil que realmente te pueda llegar a comunicar algo importante. Tal vez una forma de interpretar lo que vos estás diciendo podría ser
aquel músico del norte argentino que transmite o transforma en música el sonido del viento a través de la montaña. Pero hay música que tiende a ser universal de cualquier manera, o digamos se extiende a nivel global, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cuáles son las razones por las cuales este tipo de música tiende, digamos, a proyectarse? Bueno, yo creo que en cierta manera en toda expresión artística, eso es lo interesante, la paradoja que se da en toda expresión artística, que hay, digamos, a partir de lo local, de manifestar, como diría Atahualpa Yupanqui, el paisaje, ¿no? de tu propio lugar. Hay siempre una aspiración universal de tratar de que ese mensaje tenga una resonancia universal, ¿no? Entonces yo pienso que el artista, por lo menos dentro de la modernidad, tiene, digamos, ese impulso que a tratar de encontrar lo universal en lo particular, ¿no? Y entonces por eso se manifiesta en algunos casos, digamos, se da con mayor notoriedad que en otros, y esos artistas logran, digamos, como el caso mismo de Atahualpa Yupanqui, que quién diría, ¿no?, que con el tipo de algo tan específico como lo escribió él, llegó sin embargo a comunicar un mensaje universal. ¿Cuánto hay de la producción artística, digamos, a la que estás haciendo referencia, y cuánto hay del impulso que ofrecen distintos medios de comunicación, digamos, a esto? ¿Hay aporte de las dos cosas? ¿Cuánto de cada cosa? ¿Es solo el artista, digamos, no, claro, universal porque él es así? No. Justamente hay todo un proceso, una serie de mediaciones muy complejas, ¿no?, en toda expresión artística. Que, digamos, el hecho de que uno no sea plenamente consciente cuando las está disfrutando, no quiere decir que no estén ahí. Y son parte, en muchos casos, va operando a nivel inconsciente. El artista mismo no es consciente, ¿no?, de todas las cosas que lo influencian y que son parte del proceso cultural que le permiten expresarse. Pero sí, ninguna duda, a partir, yo insisto con el tema de la modernidad, pues un poco parte de la especialidad en lo que yo hago, que cambian las condiciones, comienza ya en el siglo XVIII, ¿no? Cambian las condiciones a través del arte, se expresa, se comunica y circula, y eso afecta definitivamente la expresión artística y el artista mismo, artística y el artista mismo, ¿no? Y es fundamental, es necesario, digamos, hoy en día el artista aislado, sin integrarse a las redes mediáticas de alguna manera u otra, no puede, digamos, comunicar lo que hace. Podemos decir, a partir de entender la música... Positivo y negativo al mismo tiempo. ¿Cómo? Que es positivo y negativo al mismo tiempo, ¿no? Tiene distintas aristas. Bien, te preguntaba esto, que situemos al artista en el contexto social, en cualquier contexto social, digamos. ¿Podemos a partir de eso pensar, como también se califica la música, en un tipo de música para la élite, un tipo de música más popular? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo se resuelve, si es que tiene resolución? Y no, resolución es difícil, ¿no? Pero justamente los distintos tipos de música, los distintos repertorios que hay, las distintas, y cómo esos repertorios responden a distintas clases sociales o grupos culturales, digamos, un reflejo de las contradicciones mismas de la modernidad, ¿no? Y creo que en cierta forma es imposible resolverlo, pero al mismo tiempo enriquecen justamente la diversidad de las expresiones, en alguna forma, a veces implícitamente y otras veces explícitamente de parte del artista, ¿no? Pero la música clásica, por ejemplo, de la tradición de la que yo vengo, como empecé como pianista, tocando los grandes clásicos, me especializo en la música de Beethoven, en lo que es lo teórico, en lo que yo escribo, o los románticos en general, digamos, es música que ha sido sometida de alguna manera a un proceso de canonización. Y ¿cómo es eso? Claro, digamos, esa música ha sido transformada en lo que se llama el canon occidental, ¿no? Como se supone que es la expresión suprema de la cultura occidental en música, y lo tenemos en las distintas artes, la literatura. Pero al mismo tiempo esos procesos de canonización, así como son buenos para comunicar esa aspiración universal que tiene cierto repertorio,
como en este caso la música clásica, al mismo tiempo crean los problemas de distanciamiento con otras clases que podríamos llamar populares, y en cierta forma se identifican esos repertorios de ese canon con cierta élite que se apropia de esa música para hacerlo propio, ¿no? A través de ciertos procesos sociales complejos también. Lo que no quiere decir que esa música sea intrínsecamente o pertenezca intrínsecamente a ese grupo social. Ha sido apropiada a partir de estos procesos de sujeción y canonización, ¿no? Pero la música clásica al mismo tiempo se abre y tiene la posibilidad de que gente de todas partes del mundo, de todo grupo social, se interese, la aprenda, toque esa música y la disfrute. ¿Cuánto hace que decías que estás en Estados Unidos? Y ya hace que me fui en el 99, así que hace 18 años. ¿Y estuviste siguiendo de cualquier manera, tuviste tiempo, la música argentina? Sí. ¿Cómo la viste en todo ese tiempo? ¿Y qué te dice la música argentina de la Argentina a partir de lo que vos fuiste escuchando en todo este tiempo? En estos últimos años, no es fácil, porque cuando uno está allá y, digamos, se aboca a lo que hace, hay en lo que respecta a la circulación de la cultura, cuando se trata de la relación entre los llamados países centrales y periféricos, siempre es muy complicado porque la circulación viene de allá para acá, pero de acá para allá es muy poco lo que llega, ¿no? Que tiene que ver con procesos muy complejos. No existía la cumbia villera, por ejemplo, cuando vos te fuiste. Claro, o sea que la conozco muy poco, casi superficialmente el fenómeno. Lo que más conozco es a nivel de la proyección social que ha tenido, pero no es que conozca el repertorio en sí mismo como musicólogo, ¿no? ¿Y algo que te haya llamado la atención de la producción argentina, digamos, en los últimos años? ¿Algún grupo, alguna propuesta? De lo que ha sucedido acá últimamente, la verdad que no, de lo que he visto últimamente en los últimos años, tal vez no deba decir esto, pero desde que yo me fui ahora he visto un empobrecimiento, digamos, de lo que es la expresión cultural y musical en la Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido que hace las propuestas, tal vez lo que revela esto, sobre todo mi ignorancia, no el estado de la música acá, pero por lo menos las propuestas interesantes que yo veía y disfrutaba cuando estaba acá, antes de irme en los 90, tal vez sea mi propia ignorancia, pero no he visto nada similar. Bueno, por ejemplo, lo que fue la nueva trova rosarina, lo que fueron todos los distintos cantautores que surgieron en los 80 y en los 90, que hubieron distintos tipos de repertorio, lo que venía del rock nacional, cuando se trata de lo que aquí se conoce genéricamente como el folclore, digamos, ¿no? Que hubo, sobre todo en los 80 y en los 90, de alguna manera continuaba como un rebrotar del repertorio, y esos artistas que de alguna manera ya se habían iniciado en los años 60, incluso 70, tuvieron tal vez un momento de canonización en esa época, pero creo, la sensación que tengo, pero de nuevo digo, a lo mejor tiene que ver más con mi ignorancia, es que mucho de eso se ha perdido. No he visto una continuación de esa cultura musical tan importante. ¿Y podrías sustraer algún concepto al respecto de ese empobrecimiento que vos estás leyendo, digamos, en términos sociales? ¿Qué es lo que pasó en la sociedad argentina? Sí, también es complicado, pero porque uno siempre corre el peligro de simplificar, pero tal vez sea un reflejo, digamos, de la injerencia de las grandes compañías discográficas, ¿no? Multinacionales que dominan, digamos, no solo la Argentina, y que ha hecho más difícil para expresiones locales encontrar canales que les permitan llegar más directamente a la gente y desarrollarse, ¿no? Entonces, porque lo que viene desde esas compañías, digamos, tiende a estandardizar, para decirlo amablemente, digamos, la música que se produce destinada al consumo popular. Esto es también producto tal vez de mi ignorancia, pero lo que uno ha podido ver a lo largo de todo este tiempo es que la música ha pasado de el desarrollo de las armonías y de las melodías a la casi imposición del ritmo frenético, permanente,
en toda la producción, digamos, moderna, ¿no? Sí. Pasado de aquello. Sí, el hecho había armonía se trata de, ¿qué pasa con eso? Sí, no sé, pienso que todo lo que tenga que ver con estos procesos, cuando hablamos de las discográficas, las grandes compañías, es increíblemente complejo, pero en lo que es digamos, lo que son las grandes políticas de mercado a nivel mundial para estas compañías, digamos, hay una tendencia, por supuesto, a simplificar, basado en la idea de que eso va a tener una respuesta más masiva, ¿no? Más directamente masiva y más fácil de ser consumida. Entonces, pienso que definitivamente hay presiones y estas compañías, digamos, favorecen ciertos artistas sobre otros, ¿no? Que en general, digamos, se trata más bien de hacer algo más estándar y más simple, entre comillas, y se trata digamos, de aquello que es diferente, se le hace más difícil encontrar un camino, ¿no? Un canal para llegar a tener una respuesta masiva. La última, Edgardo, y desde ya te vamos agradeciendo la presencia acá en los estudios de CLN-TV. Si tuvieras, con tus ojos de argentino, de rosarino, ¿no? Si tuvieras que ponerle música, ya sea música o un autor o un tema a Obama y otro a Donald Trump, ajá, ¿con qué identificarías a cada uno de ellos dos? Uy, qué pregunta difícil. Nunca se me había ocurrido. A mí tampoco. Sí, ok. Bueno, Obama, creo que la respuesta más, en cierta forma, más obvia sería encontrar algunas de la música del movimiento de protesta, de la música afroamericana, la música negra, ¿no? Que representó, que viene de la década del 60, el movimiento de derechos civiles, que encabezó Martin Luther King, o sea que tal vez un himno que se convirtió en un himno, acá una canción como Respeto, cantada por Aretha Franklin, ¿no? Que representa tanto para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Y de alguna manera Obama es la gran culminación del movimiento que se inició en los años 60 en los Estados Unidos y que llega a la presidencia, aunque él mismo, digamos, cambió muchos aspectos importantes de ese movimiento, pero de alguna manera él fue una gran reivindicación para toda esa gente y todos esos artistas, y eso se vio, digamos, durante su presidencia, porque los grandes actos organizados por la presidencia, los actos oficiales, estos artistas legendarios de la música negra en los Estados Unidos tuvieron un rol protagónico, ¿no? Como Aretha Franklin, a muchos otros que a lo mejor son menos conocidos acá. O sea que definitivamente para Obama pienso que esa sería la música que lo representaría. Y para Trump, eso sí que es un desafío, porque tendría que ser algún tipo de música que no haga ningún sentido, porque prácticamente cuando Trump habla es muy difícil de entender qué es lo que dice por el nivel absurdo con el que habla. Pero sí, sinceramente se me hace difícil porque digamos, en lo personal tengo una evaluación absolutamente negativa de Trump, y cualquier música que vaya a elegir siempre me aproximo a la música de una posición positiva, por lo tanto me resulta difícil encontrar casi imposible encontrar alguna música con la que tendría que ser alguna música que para mí tampoco representa nada bueno para identificar a Trump, pero más bien identificaría a Trump con algún tipo de ruido que no significa nada, como para citar a Shakespeare, la historia transformado en un idiota lleno de ruido y que no hace ningún tipo de sentido. Ricardo, te agradecemos mucho la visita. Bueno, muchas gracias.